El sol del mediodía caía sin piedad sobre el patio industrial cuando Mateo Cruz cerró el cuaderno con manos temblorosas, no por el cansancio físico sino por el miedo constante de ser descubierto, porque si alguien veía lo que hacía en esos minutos robados al descanso, podía perder el único trabajo que sostenía la vida de su hijo. Nadie imaginaba que, mientras los motores se enfriaban y el ruido de las máquinas se apagaba por unos instantes, un hombre cubierto de grasa y polvo luchaba en silencio contra un destino que parecía ya escrito para él. Si esta historia te hace creer en la bondad y en las segundas oportunidades, tómate un segundo para darle like, comentar, compartir y suscribirte al canal Historias Traicionadas, porque cada apoyo ayuda a que más personas recuerden que aún existe esperanza. Mateo era padre soltero desde hacía 3 años, desde aquella mañana gris en que la vida le arrancó a su esposa sin pedir permiso y lo dejó con un niño pequeño y un vacío imposible de llenar. Desde entonces, cada amanecer era una carrera contra el reloj, preparar el desayuno, dejar a su hijo en la guardería pública, correr al depósito de camiones y cumplir jornadas largas reparando motores ajenos mientras el suyo propio apenas encontraba fuerzas para seguir. Sin estudios universitarios y con un pasado marcado por decisiones tomadas demasiado joven, Mateo había aceptado que su destino era ese, trabajar duro y sobrevivir, hasta que una noche, al ver a su hijo dormido con un cuaderno de dibujos abrazado al pecho, decidió que no podía rendirse. Fue entonces cuando empezó a estudiar en secreto, usando libros prestados y apuntes descargados en una vieja tablet, soñando con obtener un título técnico que le permitiera ascender y darle a su hijo una vida más digna. Durante semanas, Mateo aprovechaba cada pausa del día para leer, memorizar fórmulas y resolver ejercicios, escondiéndose detrás de un camión o sentado junto a una rueda gigante, como si el conocimiento fuera un delito. El miedo lo acompañaba siempre, porque el supervisor del depósito no toleraba distracciones y menos aún iniciativas personales. Para ellos, Mateo era solo otro mecánico reemplazable. Lo que él no sabía era que alguien más observaba cada uno de esos gestos silenciosos, cada página leída con ansiedad, cada suspiro de agotamiento mezclado con esperanza. Valeria Montoya había llegado al depósito esa mañana para una inspección sorpresa. Era la principal inversionista de la empresa de transporte, una mujer conocida en el mundo de los negocios por su frialdad estratégica y su mirada implacable. Vestida con un elegante vestido rojo que contrastaba con el polvo del lugar, caminaba entre los camiones evaluando cifras, tiempos y rendimientos, hasta que algo distinto llamó su atención. No fue el ruido ni el movimiento, sino la quietud extraña de un hombre sentado en el suelo, completamente concentrado en un cuaderno, como si el caos alrededor no existiera. Desde la distancia, Valeria se detuvo, intrigada, y decidió observar sin ser vista. Lo que vio no fue simple curiosidad o rebeldía laboral, sino hambre de futuro. Mateo pasaba las páginas con cuidado, subrayaba, tomaba notas rápidas, y de vez en cuando levantaba la vista hacia el cielo como buscando respuestas más allá de los libros. Valeria, que había crecido rodeada de privilegios pero también de exigencias despiadadas, sintió algo que no esperaba: respeto. En su mundo, nadie estudiaba por necesidad emocional, sino por ambición o prestigio. Aquel hombre lo hacía por amor, aunque ella aún no lo sabía. Los días siguientes, Valeria regresó al depósito con excusas administrativas, siempre en horario diurno, siempre encontrando la forma de observar a Mateo desde lejos. Supo por los registros internos que era padre soltero, que nunca faltaba, que no tenía sanciones y que su productividad era alta. Aquello la inquietó aún más. En silencio, empezó a cuestionar cuántos talentos se perdían cada día por falta de oportunidades reales. Mientras tanto, Mateo seguía su rutina sin saber que su vida estaba a punto de cambiar, luchando contra el agotamiento y la culpa de no pasar suficiente tiempo con su hijo, preguntándose si tanto esfuerzo serviría de algo. Un viernes al mediodía, el supervisor descubrió el cuaderno olvidado sobre una caja de herramientas. El corazón de Mateo se desplomó cuando fue llamado a la oficina improvisada del depósito. Esperaba un despido inmediato, una humillación pública, el final de su pequeño sueño. El supervisor hablaba de normas, de distracciones, de productividad, mientras Mateo apretaba los puños pensando en su hijo, en la renta, en todo lo que podía perder en segundos. Fue entonces cuando la puerta se abrió y Valeria entró con paso firme, interrumpiendo la escena como un rayo de sol atravesando una tormenta. Valeria pidió ver el cuaderno, lo hojeó con atención, observó las anotaciones precisas y las fórmulas bien resueltas. No levantó la voz ni mostró enojo, solo hizo preguntas que desarmaron a todos. Preguntó por qué un hombre así no estaba recibiendo apoyo en lugar de castigo, por qué nadie se había preguntado qué motivaba ese esfuerzo silencioso. El supervisor quedó sin palabras. Mateo, en cambio, sintió por primera vez que alguien lo veía de verdad, no como un número o un error, sino como un ser humano. Ese día, Valeria no prometió nada.
Se fue dejando una atmósfera extraña de incertidumbre y expectativa. Mateo regresó al trabajo con el alma revuelta, convencido de que lo peor o lo mejor podía suceder. Esa noche, al abrazar a su hijo bajo la luz tenue de una lámpara, decidió que pasara lo que pasara, había valido la pena intentarlo. Había demostrado, al menos para sí mismo, que no se había rendido. Una semana después, Mateo fue citado nuevamente, esta vez a las oficinas centrales. El trayecto en autobús le pareció eterno, imaginando escenarios posibles. Al llegar, fue recibido con respeto y llevado a una sala luminosa donde Valeria lo esperaba. Sin discursos grandilocuentes, ella le explicó que había decidido crear un programa interno de formación técnica para empleados con potencial, y que él sería el primero en participar. No solo conservaría su trabajo, sino que recibiría apoyo académico, horarios flexibles y una beca completa. Mateo escuchaba incrédulo, con los ojos humedecidos, sintiendo que el peso de años comenzaba a levantarse lentamente. Los meses siguientes fueron intensos pero llenos de luz. Mateo estudiaba de día y trabajaba con propósito renovado, compartiendo más tiempo con su hijo, enseñándole que los sueños se construyen con constancia. Valeria seguía de cerca su progreso, no por control, sino por convicción. En algún punto, aquella relación profesional se transformó en algo más humano, una alianza silenciosa basada en respeto y admiración mutua. Mateo no se convirtió en millonario de la noche a la mañana, pero sí en un hombre seguro, digno, capaz de mirar al futuro sin miedo. El día en que Mateo recibió su certificación técnica, el sol brillaba con la misma intensidad que aquel primer mediodía en el depósito, pero todo era distinto. Ya no se escondía para estudiar, ya no sentía vergüenza ni temor. Su hijo lo miraba desde la primera fila, aplaudiendo con orgullo, mientras Valeria observaba desde atrás con una sonrisa discreta, consciente de que había hecho lo correcto no solo como empresaria, sino como persona. Si esta historia tocó tu corazón, te pedimos que interactúes con este video, que dejes tu apoyo, porque cada gesto ayuda a que más historias de esperanza sigan siendo contadas y lleguen a quienes más las necesitan. Antes de terminar, escribe en los comentarios la palabra oportunidad, si crees que una sola decisión puede cambiar una vida entera. Porque al final, la historia de Mateo no es solo la de un padre soltero que estudiaba en secreto, ni la de una millonaria que observaba desde lejos, es la prueba de que la bondad, cuando se cruza con el esfuerzo, puede transformar destinos incluso bajo el sol más implacable del día.